Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. God, He is merciful. Dios es misericordioso, amable y amoroso. Es un Dios que tiene mucho que proveer. De hecho, sus recursos son ilimitados. Una y otra vez, vemos en la Biblia que Dios es un Dios de detalles. Él es soberano y establece su voluntad de una manera muy específica. Cuando se trata de la adoración, vemos que esos detalles, esas cosas específicas que Él ordena, son fundamentales, son vitales. Y cuando observamos, como lo hemos hecho durante varios meses, en el libro de Éxodo, y no solo lo vemos en Éxodo, sino en otros textos de la Biblia, en relación con el tabernáculo, cómo fue diseñado, qué materiales tenía, cómo fue construido y cuál era su propósito, notamos que son cosas que se nos repiten una y otra vez. La repetición demuestra énfasis y comunica que estas cosas son de gran importancia. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Éxodo, comenzando en el capítulo 39. Libro de Éxodo, capítulo 39. En esta sección que estudiaremos hoy, veremos que todo gira en torno a una cosa, y esta es la vestimenta, en primer lugar, del sumo sacerdote. Aquí estamos hablando de Aarón o Aarón. Pero también vemos ciertos aspectos de estas vestiduras que se relacionan con todos los sacerdotes, los que son llamados Benei Aarón, los hijos de Aarón. Hablaremos de las vestiduras sacerdotales creadas para que pudieran ministrar. Y vamos a ver dos palabras que son similares, pero hay una diferencia. Son similares en sus letras, pero son diferentes en su significado. La palabra es de la cual se deriva el término hebreo mitzrat, que significa oficio. Así que estas, como se nos dirá, son las vestiduras de ese oficio sacerdotal. Algo muy importante es que ese oficio sacerdotal es para lisheret, tiene el propósito de servir a Dios, ministrando a otros. Esto es fundamental en la obra sacerdotal. Eran siervos de Dios, pero ministraban a otros. Y ese es un principio muy importante que debemos entender, porque nosotros, al ser injertados, si eres gentil, y aquellos que son judíos también, viven la misma experiencia, el mismo llamado, porque ahora somos uno en el Mesías. Y esa unidad es con el propósito del ministerio, de servir a Dios, llevando a cabo este sacerdocio real, este reino de sacerdotes para que el propósito, el ministerio, la obra de Yeshua HaMashiach, el Mesías Jesús, pueda cumplirse en nosotros. Y queremos enfatizar que su vida ahora se vive a través de nosotros. Ya no se trata de ti o de mí, se trata de Él en nosotros mediante la presencia del Espíritu Santo. Así que estas vestiduras tienen una gran importancia. Comencemos. Como mencioné, Éxodo 39, un nuevo capítulo, empezando en el verso 1. Vemos una vez más, y estas palabras se han repetido y continuarán repitiéndose el día de hoy. Leemos. Y del tejelet, este es ese tono azul especial, un material único, a menudo traducido como turquesa. Así que es este azul especial o este azul turquesa. Ahora llegamos a la siguiente palabra, argamán, que es este color púrpura real,
y de apariencia muy lujosa. Luego vemos el Tolaat Hashani, que es el escarlata. Dice que de estos hicieron las vestiduras del oficio. Y por supuesto estamos hablando del oficio sacerdotal. Bigdei Sharat. Y vemos aquí que Sharat es la palabra para oficio. Así que son las vestiduras de su oficio. Lei Sharet, con el propósito de servir. Bakodesh. Este es el lugar santo. Hicieron las vestiduras, estas vestiduras sagradas, que eran para Aarón, tal como, y esto se repetirá una y otra vez en esta sección, tal como el Señor se lo ordenó a Moisés. ¿Por qué está ahí esta expresión, tal como el Señor se lo ordenó a Moisés? Una vez más, es para enfatizar que la obra de la adoración, y no hay nada de malo en usar la expresión la obra de la adoración, porque en hebreo, la palabra principal para decir adoración es el término abodá, que significa obra o trabajo. Así que la obra de adoración es cuando reconocemos la autoridad de Dios y seguimos su instrucción. Versículo 2. Y él hizo, la primera prenda de la que vamos a hablar es la que se llama el efod, que es como el chaleco. Así que es el chaleco sacerdotal. Él hizo el chaleco, que fue hecho de oro, y una vez más de tejelet, este azul, argamán, este púrpura, y nuevamente tolaat shani, escarlata, y shesh moshzar, que es lino torcido. Y estos 4 elementos aquí, el oro fue utilizado en todo el tabernáculo, pero vemos que estos 4 materiales, en hebreo, tejelet, argamán, tolaat shani y shesh moshzar, se repiten a lo largo de todas estas cosas de las que hemos hablado en relación con el tabernáculo. Versículo 3. Verán, si están siguiendo la lectura en sus Biblias, notarán algunas diferencias menores. Revisé esto minuciosamente. Consulté varias traducciones para ver qué podrían estar leyendo ustedes, y luego lo repasé con mi esposa en su Biblia para alcanzar una buena comprensión de cómo lo traducen otros idiomas. Y en efecto hay diferencias. Estas diferencias son problemáticas porque no se reflejan en el texto original. Leamos el verso 3. Y batieron o golpearon. ¿Qué batieron? Bueno, algunas Biblias dicen que batieron para convertir en láminas de oro, pero literalmente dice, batieron las tajé hasajaf. No dice que batieron para hacer láminas de oro, sino que batieron las láminas de oro. Así que tomaron láminas y las golpearon hasta formar una pieza más gruesa, haciéndolas una sola, y cortaron sus hilos para unirlos al azul, al púrpura, al escarlata y al lino. Y fue una obra de Joshev, que significa un diseño, una obra bien pensada. Nosotros diríamos bien diseñada. Así que todo esto fue hecho conforme al diseño de Dios. Y ellos hicieron este chaleco de esta manera, tomando estos materiales junto con láminas de oro. Y las batieron, y también cortaron, la palabra es kitsetz, cortaron los hilos, para hacer con ellos estas 4 sustancias. Este azul, púrpura, escarlata y este lino torcido. Todo esto fue una obra bien diseñada, planificada. No simplemente ocurrió, sino que todo se hizo en detalle. Versículo 4. En el versículo 4 tenemos la palabra ketefot, que es la palabra para hombros. Pero en este contexto se refiere a las correas de los hombros. Y cuando dice en algunas traducciones sobre los hombros, se está refiriendo a las correas de los hombros, que, por supuesto, estaban sobre los hombros, pero siempre se refiere a estas correas que tenía el efod.
Sigamos leyendo el versículo 4. Y las correas de los hombros las hizo para, y la palabra es hofrot, que significa unir. Está en plural, por lo que se refiere a estos puntos de unión. Una vez más, las correas de los hombros fueron hechas para el chaleco, para unir los dos lados. Y luego tenemos la palabra jubar, que significa unión. Así que con los dos lados estaba unido para hacerlo uno solo. Versículo 5. Y el diseño de su... Y puede referirse a Aarón o a los sacerdotes. El diseño de su chaleco que estaba sobre él. Y luego dice Mimenu. De él se hizo conforme a su obra. De oro, de azul, de púrpura, de escarlata y de hilo torcido. Así que una vez más vemos esta consistencia de materiales y que esta prenda fue hecha de la misma manera, con estos mismos elementos, con un propósito. Ese propósito era ministrar, hacer la obra. Y en unos momentos vamos a ver por qué estas correas de los hombros eran tan importantes, por qué debían ajustarse firmemente y mantener todo en su lugar. Llegaremos a eso pronto. Miren ahora la segunda parte del versículo 5. Una vez más vemos esta expresión, Asher zivah Hashem et Moshe, tal como el Señor ordenó a Moisés. Una y otra vez mostrando su misión. Versículo 6. E hicieron las piedras de Shoham. Bueno, no voy a traducir muchas de estas piedras porque hay un gran debate sobre la palabra hebrea de la piedra y a qué tipo de piedra se refiere en nuestro idioma. Algunos traducen esto como ónice. Realmente no sabemos qué es una piedra de Shoham, así que, a menos de que sea algo que esté muy bien confirmado por numerosas fuentes y autoridades, dejaré las piedras que se mencionan, estas 12 piedras, en el idioma original. Una vez más, verso 6. E hicieron las piedras de Shoham y estaban rodeadas por un engaste de oro. Así que vemos aquí que fueron colocadas en un engaste dorado alrededor o de oro. Y estas piedras fueron grabadas con la inscripción de un sello. Y esto del sello puede referirse al anillo de sellar que la gente conocía, era algo familiar para ellos. La razón por la que esto está allí es porque un anillo de sellar hablaba de autoridad y simplemente señalaba la autoridad que Dios le dio a Israel en lo que respecta a su llamado, a su propósito. Esta expresión es importante. Fueron grabadas con la inscripción del sello en relación con los nombres de los hijos de Israel. Bien, no se puede leer esto sin ver la importancia que en relación con los hijos de Israel enfatiza el texto. Verso 7. Y las colocó sobre las correas de los hombros del efod, este chaleco, y eran para los Avnei Zicarón, piedras de recuerdo para los hijos de Israel. Así que la adoración que los sacerdotes realizaban debía tener un impacto sobre los hijos de Israel, y esto nos enseña un principio vital, que la adoración, cuando se hace correctamente, tiene un efecto, un resultado, una influencia sobre las personas. Por tanto, estas piedras que estaban sobre sus hombros cuando entraba a servir cada sacerdote, y especialmente el sumo sacerdote, vemos que era para el recuerdo. Estas piedras le recordaban al sacerdote a los hijos de Israel. Una vez más, Asher zivah Hashem et Moshe, tal como el Señor ordenó a Moisés. Verso 8. En el verso 8 llegamos a una parte adicional de las vestimentas. Y en este caso estamos hablando del Hoshen, que era el pectoral. Hemos visto ya las correas de los hombros con las piedras. También hemos visto la prenda general, que es este chaleco o efod. Y ahora estamos hablando del pectoral, que veremos que está conectado con el efod de una manera muy significativa. Verso 8. E hizo el Hoshen, el pectoral,
También Maaseh Joshef también era una obra de diseño, una obra inteligente, algo bien pensado, conforme a la obra del chaleco del efod. Era de oro, azul, púrpura, escarlata y lino torcido. Y luego encontramos que era un cuadrado y estaba doblado. Ya hablamos de esto, que el pectoral estaba doblado, y leemos con mucho cuidado, mira nuevamente, era un cuadrado, así hicieron este pectoral, zeret ako veizeret wofvo, doble. Un zeret es una medida. No sé cómo lo traducirá tu Biblia, pero muchas autoridades lo ven como medio codo. La palabra en hebreo es zeret, así que es más pequeño que la distancia desde mi codo hasta la punta de mis dedos. Según muchos es la mitad de eso. Otros dicen que era incluso más pequeño que eso. No entraremos en todas las explicaciones, pero simplemente se nos dice aquí que era un zeret en longitud y un zeret en ancho. Estaba doblado y era cuadrado. ¿Qué había en este Hoshen, en este pectoral? Verso 10. Y lo llenaron con 4 hileras de piedras. La primera hilera, se nos dirá, es una hilera de Odem, Pikda y Barejet. La mayoría considera que Barejet significa esmeralda. Esta era una hilera. Verso 11. La segunda hilera consistía en Nofeg, Sapir, que es zafiro, y Yahalom, que la mayoría considera como diamante. Versículo 12. La tercera hilera era Leshem, Shevo y Ahlamá. E insisto, hay mucho debate. No nos ocuparemos de su significado en español o en cualquier otro idioma. Simplemente lo dejaremos con sus designaciones en hebreo. Verso 13. Y la cuarta hilera Tarshish, Shoham y también Yashbe. Y estas estaban rodeadas y grabadas con este engaste de oro en su encaje. Así que una vez más, estaban rodeadas en este engaste y eran de oro. El engaste era un engaste de oro y se encajaban las piedras en estos engastes de oro. Verso 14. Y las piedras que llevaban los nombres, segunda vez que se nos dice esto, las piedras que llevaban los nombres de los hijos de Israel, he aquí son 12, en relación con sus nombres. Y de nuevo vemos esta expresión, Petujei Jotam, que significa que fueron grabadas de manera similar a un sello, lo que habla de autoridad. El poseedor de un anillo de sellar tenía autoridad para lograr cosas, hacer cosas, realizar transacciones, provocar cambios. Y esto es lo que la adoración, como dije, se supone que debe hacer. Israel debe ser cambiado para que Israel pueda impactar al mundo. Y en última instancia, cuando Israel cambie, habrá un cambio en el mundo y ese cambio se llama el establecimiento del reino de Dios. Una vez más, verso 14. Y las piedras relacionadas con los nombres de los hijos de Israel, he aquí, 12 nombres. Conforme a sus nombres fueron grabados como un sello. Cada hombre conforme a su nombre. 12 tribus. Las 12 tribus. Así que es algo muy preciso. Estamos hablando de las 12 tribus de Israel. Verso 15. También con respecto a este pectoral, vemos en el verso 15, e hicieron para el pectoral cadenas que estaban en los extremos. Esta es la palabra para borde. Así que lo que encontramos aquí es que en el extremo había unas cadenas que tenían un propósito específico. Vemos que eran obra de trenzado. Estas cadenas estaban trenzadas
y eran de oro puro. Versículo 16. E hicieron 2 engastes de oro y 2 anillos de oro, y pusieron los 2 anillos sobre los 2 lados del pectoral. Y estos anillos de oro que estaban en cada lado, como se nos dirá, eran para la conexión de las cadenas. Estas cadenas de oro que estaban trenzadas para conectar el pectoral con el efod. Veremos eso específicamente llevado a cabo y mencionado en el siguiente verso. Miremos ahora el versículo 17. Y pusieron las 2 trenzas de oro. Estas son las cadenas que estaban trenzadas, pero en este pasaje, si leen cuidadosamente, simplemente dice Vayidnush teija avot, zaha avotot, hazahav. Colocaron las 2 tiras de oro trenzadas. Estoy hablando de estas cadenas sobre los 2 anillos, sobre los 2 lados del Hoshen, el pectoral. Versículo 18. Y los 2 extremos, las 2 trenzas, las colocaron sobre los 2 engastes y los pusieron sobre las correas de los hombros del efod que estaban hacia su rostro, es decir, en la parte delantera. Lo que dice simplemente es que tomaron estas cadenas de oro que estaban trenzadas y las colocaron sobre el pectoral, estos anillos a los lados, para unir las cadenas doradas trenzadas al pectoral. Y veremos que esto eventualmente se conectaba con el efod. Ahora, miren el versículo 19. E hicieron 2 anillos de oro y los colocaron sobre los 2 extremos del pectoral sobre su lado, que estaba en el lado del chaleco, en la parte interior, es decir, en la parte delantera. E hicieron 2 anillos de oro y los colocaron sobre los 2, y aquí está, las 2 correas de los hombros del efod, del chaleco, en la parte inferior. Y también dice, hacia su rostro, lo que significa en la parte interior. Y opuesta, para su unión, en la parte superior. Y esto era para la obra del efod, que era una obra de diseño conforme a lo que se había pensado, al plan. Lo que vemos aquí, y es importante que notemos que se menciona que en la parte inferior había 2 anillos y también en la parte superior. Por lo tanto, estaba firmemente fijado en 2 lugares, en las correas de los hombros arriba y también abajo, para que ambos lugares unieran al pectoral con el efod de manera segura. ¿Por qué digo de manera segura? Leamos el versículo 21. Y sujetaron el pectoral desde estos anillos, de sus anillos, a los anillos del efod. ¿Y lo hicieron cómo? Pues lo hicieron también con hilo de tejelet. Este es un hilo de color azul o turquesa. Creo que muchas Biblias le dicen cordón. Conforme al diseño del chaleco, para que quedara, dice, veilo izat, para que no se moviera, para que el pectoral no se mueva del efod. Y una vez más, Hasher zivah Hashem et Moshe, tal como el Señor lo ordenó a Moisés. Ahora vemos que se ha hablado del pectoral, se ha hablado de las correas de los hombros que tenían las piedras de las 12 tribus de Israel. 3 nombres en cada fila, cada tribu con una piedra diferente. Y luego vemos el pectoral y cómo este pectoral tenía anillos en la parte superior e inferior que estaban conectados con estas cadenas doradas que estaban trenzadas. Y también estaban conectados con este cordón azul,
este cordón de lo que llamamos tejelet. Así que podemos ver cómo estaban diseñados. Ahora estamos listos para el versículo 22, donde trataremos con una nueva prenda, el megil. En hebreo moderno, megil es un abrigo. Pero esto es una cubierta, algunos lo traducen como túnica o manto. Y él hizo el manto del chaleco. Esta es la palabra para túnica del efod. Y ahora vemos que es maasei oreg, y oreg es la palabra para tejido. Nuestro centro de estudios en Israel queda en la calle llamada Ha-Oregim, la calle de los tejedores, porque estamos en un área industrial y por lo tanto toman nombres como tejedores y diferentes clases de artesanos. Entonces miramos y vemos en este pasaje de la Escritura, verso 22, que hizo la túnica del vestuario, obra de tejido. Toda ella era de tejelet, toda ella era azul. Esta túnica era totalmente azul. Upi hamail. Esta es la boca, es decir, la abertura. Este es un tipo de prenda que, al igual que una camiseta, tiene una abertura por la que se introduce la cabeza. El me'il también estaba construido de tal manera que se colocaba pasando por la cabeza y por lo tanto tenía una abertura. Se usa la palabra hebrea pi, que es similar a la palabra pei o boca. La abertura de la túnica estaba en medio y era como una armadura. Lo que está diciendo aquí es lo siguiente, que alrededor, y si miras una camiseta de hombre, verás que el cuello de la camiseta, esa abertura, está reforzada, porque al ponértela hay más presión y es probable que se desgarre. Por eso la refuerzan y lo mismo sucede aquí. Estaba reforzada, con un tipo de malla de armadura. Esto es lo que nos dice a mitad del verso 23. Y la abertura del me'il, de la túnica, en el centro era, según algunas Biblias, dicen, cota de malla, que significa armadura. En el lado de su abertura, alrededor. ¿Y por qué era así, alrededor de esta malla de armadura? Dice, lo yikarei, para que no se desgarre. Verso 24. E hizo el borde de la túnica, y en el borde de esta túnica dice que había granadas. Y estas granadas estaban hechas de azul, púrpura, escarlata, y hay un debate. Tenemos simplemente la palabra mashzar. No tenemos la palabra shesh antes, que significa lino. Así que algunos dirán que la escarlata estaba torcida, otros dirán que es simplemente una referencia al lino torcido, pero que aunque la palabra lino no aparece, se sobreentiende. Verso 25. E hicieron estas campanillas también, así que hicieron, como vemos aquí, estas granadas. Las hicieron de un material que era de azul, púrpura y escarlata, que estaba torcido. También hicieron para el borde de la prenda estas campanas de oro puro, así que campanas de oro puro. Colocaron estas campanas entre las granadas, en el borde de la túnica, a su alrededor, en medio de las granadas. Y vamos a ver que iban alternadas. Primero una campana de oro y luego estas diferentes granadas hechas de estos tres materiales. Y la razón por la que digo que estaban dispuestas de forma alternada es por lo que vemos en el versículo 26. Leemos allí, una campana, una granada, una campana, una granada. En el borde de la túnica, todo alrededor, y luego dice leisheret. Esta es la palabra para servicio. Y la implicación es que los sacerdotes, cuando servían,
hacían justamente eso. Servían, no se quedaban de pie sin hacer nada, y por lo tanto había un sonido para que se escuchara el trabajo del sacerdote a través de las campanas. Esto era para el servicio, tal como el Señor se lo ordenó a Moisés. Verso 27. En el verso 27 tenemos otra prenda, y esta prenda que vemos aquí es, en hebreo sería algo como ketón o la túnica en español. Leemos aquí que hizo la túnica de este lino, obra de tejedor para Aarón y sus hijos. Ketonet era la palabra que estaba buscando. Así que hizo la ketonet, la túnica, de esta manera. En el verso 28 tenemos además otra prenda que algunos llaman mitra, y es el turbante o la cobertura para la cabeza. Verso 28. E hicieron el turbante de lino, y este era de lino muy fino. También los gorros eran de un tipo glorioso de gorros, igualmente hechos de lino. Así que los gorros de los sacerdotes o el turbante del sumo sacerdote fueron hechos de un lino muy fino y glorioso. Y también los calzoncillos o pantalones eran de tela de lino torcido. Así que eran de tela de lino torcido. Verso 29. Otra prenda, el avnet. El avnet es el cinturón. Y el cinturón también era de este lino torcido. Estaba compuesto de azul, púrpura y escarlata. Era una obra de... Aquí no tenemos la palabra oreg para tejedor, sino la palabra roquem, que es bordado. Así que era obra de un bordador, tal como el Señor se lo ordenó a Moisés. Ahora leamos el versículo 30. En el versículo 30 llegamos a la última prenda. Y esta es una pieza muy especial. Es la lámina frontal que se colocaba sobre el turbante. Dice aquí, leamos el verso 30. E hicieron el sitz. El sitz es la lámina frontal, Netzer HaKodesh, podríamos decir la santa diadema o corona. Era de oro puro, y estaba escrito sobre ella, sobre este sitz, sobre esta lámina frontal, estaba escrita una inscripción que decía, otra vez encontramos la expresión, Petujei Jotam. Estaba escrita con la inscripción de un sello. Y por tercera o cuarta vez resaltaré que esto se relaciona con la autoridad, con la capacidad de cumplir lo que se nos ha encomendado y lo que se nos ha mandado a hacer. Que Dios nos dio la autoridad para cumplir con todo eso. Y noten lo que estaba grabado en ella. Dice, Kodesh la Adonai, santo para el Señor. Recuerden algo. Espero que todos ustedes lo sepan, pues lo digo con mucha frecuencia. El término santidad se relaciona con propósito. Así que santo para el Señor significa que están santificados y consagrados para el propósito de Dios, para que Él sea glorificado a través del trabajo obediente de los sacerdotes. Cuando el trabajo se hace correctamente, habrá un resultado. Dios responderá y traerá un cambio a través de la provisión, un cambio a través de la unción, un cambio a través de una variedad de cosas que Dios hace para que su voluntad se cumpla y la rectitud se produzca. Y cuando se produce la rectitud, la gloria de Dios se manifiesta. Así que la placa lleva escrito Kodesh la Adonai. Último verso por hoy, verso 31. Y pusieron sobre ella, esto se hace para sujetar el sitz, la lámina frontal, al turbante. Vemos aquí que dice, pusieron sobre ella un hilo o un cordón de tejelet. No cabe duda de que el tejelet
este color azul o turquesa, es el color del cielo en un día soleado y hermoso. Este es el color del tejelet. Es el material principal utilizado para las telas, para su confección. Algunos opinan que es un material que en esencia es azul y que no se trata de una tela teñida de ese color, sino que el material en sí mismo es azul. Leemos: y pondrás sobre ella un cordón azul y lo colocarás sobre el misnefet, que es el turbante, justo arriba, y lo harás así, tal como el Señor se lo ordenó a Moisés. Encontramos una vez más que, una y otra vez, ¿cuántas veces se dice tal como el Señor se lo ordenó a Moisés? Todo debe hacerse en respuesta a las instrucciones y los mandamientos de Dios. Por esto es que cuando no estamos comprometidos en llevar a cabo exactamente lo que la palabra de Dios dice, vamos a errar, y eso nos robará la unción, la provisión, el poder, la iluminación que necesitamos para cumplir la voluntad de Dios. Permítanme cerrar este estudio diciendo esto. Cuando alguien disminuye la autoridad de la Escritura, cuando alguien no está comprometido con la verdad de la Biblia tal como la Biblia la revela, es porque no está comprometido con el plan de Dios. La voluntad de Dios no es de su interés. Debemos entender que, como seres humanos, no tenemos derecho a cuestionar, estar en desacuerdo o discutir con Dios. Si Dios dice, esta es mi forma de hacerlo, estos sujetos pueden cumplir tal obra, pero aquellos no, son instrucciones de Dios. Honra a Dios obedeciendo su palabra. Adora a Dios siguiendo las instrucciones de la Escritura. Si nos alejamos de la Escritura, nos alejamos de la verdadera adoración. Y cuando no adoramos a Dios correctamente, no lo experimentaremos, ni seremos individuos a quien Dios pueda usar. Cierro con una pregunta. ¿Realmente, verdaderamente, tú estimas la palabra de Dios? Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.